Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 27 de enero de 2019. El mensaje se llama "El equilibrio no es la respuesta", o podría ser "El balance no es la respuesta". Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy agradecido de que Él nos ha concedido el privilegio de servirle. Él se mostró a nosotros y nos ayudó. Vamos a orar a Él. Padre, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por haberte revelado a nosotros. Padre, ayúdanos a tener oídos para oír. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Que podamos vivir nuestras vidas para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a comenzar en el versículo 34, la lectura. Esta mañana quisiera hablar acerca de algunas cosas. Algunos evangélicos dicen que somos salvos solo por la fe, solo por la gracia. Y hay otras personas religiosas que hablan acerca de ser salvos por obras. Y surge una batalla teológica entre esas dos ideologías, los que dicen que es solo por la fe y otros que hablan acerca de sus propias obras. Y esta batalla es como todas las otras batallas. En ambos bandos la verdad queda perdida y la reacción de muchos es tratar de encontrar un equilibrio o un balance, un punto neutro que entre los dos puntos de vista conflictivos, pero el punto neutro también pierde de vista la verdad la mayoría de las veces y el objetivo. ¿Sí? Y así es todo en la vida cristiana y en la teología. Siempre hay dos ideologías opuestas y también siempre hay alguien en medio tratando de reconciliar o de balancear o de equilibrar de alguna manera esas ideas opuestas para que todos puedan llevarse bien o trabajar juntos o estar felices y para tener una verdad completa supuestamente, tomando lo que hay de verdad en ambos puntos, pero eso muchas veces pierde de vista la verdad también. Sí, si hablamos de la salvación por gracia, podemos citar Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, ¿verdad? Y podríamos enfocarnos solamente en ese versículo con el que mucha gente está familiarizada y se paran sobre ese versículo. Sin embargo, por otro lado, también tenemos muchos otros versículos en la Biblia que dice que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. ¿Y cómo reconciliar estas ideas aparentemente conflictivas? Bueno, quiero leer aquí, vamos a leer varios versículos. Voy a comenzar aquí, abriendo en este versículo. Versículo 34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Dice, Dios
se agrada de todos aquellos que le temen y hacen justicia. Aquí habla de Cornelio, que era un gentil. En el versículo 31 dice, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En otra versión dice, y tus buenas obras han sido recordadas delante de Dios. Bueno, las limosnas son una buena obra. En el verso 35 también dice, bueno, lo voy a repetir una vez más. Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En otra versión dice, Dios recibe, o para Dios es bienvenido todo aquel que le teme y hace justicia. Entonces, tratamos de llegar a cierta conclusión muchas veces en la teología, pero perdemos de vista esta sencilla verdad. Fue verdad que Dios recibe a toda aquella persona en cualquier nación que le teme y hace justicia. Y Dios está buscando no al teólogo que puede explicar todo, sino a aquel que le teme y hace lo justo, lo correcto delante de sus ojos. Vamos a Romanos capítulo 2. A ver otro punto, Romanos capítulo 2, hablando de este tema, de este conflicto aparente. Versículo 1 vamos a empezar, dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, en este conflicto entre la fe y las obras, o la gracia y las obras, el conflicto entre nuestra propia justicia y la justicia de Dios, sucede un fenómeno extraño. Las personas que creen en la salvación solo por obras y que sí hacen buenas obras, que tienen cierto grado de justicia, condenan a aquellos y menosprecian a aquellos que no tienen obras y terminan desarrollando una justicia propia que Dios aborrece y que para la otra gente también resulta molesta. Sí, ese es el problema. Por otro lado, los teólogos evangélicos que tienen supuestamente la teología correcta, que ellos creen que es solo por la fe, también han desarrollado esta justicia de que, bueno, por causa de lo que han creído y de toda la teología que comprenden, también menosprecian y condenan y quizás se mofan de aquellos que desean salvarse por medio de las obras o hacer obras para agradar a Dios. ¿Sí? Y muchas veces el ejemplo que usan los teólogos evangélicos o la persona en la que piensan es en un fariseo orgulloso, autosuficiente, que está menospreciando a los demás y que se cree justo. Sin embargo, esos mismos teólogos también muchas veces se creen superiores solo porque tienen la creencia correcta según ellos y han desarrollado una justicia como ellos creen que la Biblia lo enseña. Y también condenan y terminan haciendo exactamente lo mismo que los que creían en la salvación por obras, y terminan haciendo lo que dice aquí, siendo los jueces en vez de ser el que teme a Dios y hace justicia, buscando agradarle. Dice el versículo 5, vamos a seguir leyendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
Sí, aquí dice, habla de tales cosas, el versículo 2. ¿Cuáles son tales cosas? Bueno, lo que habló en Romanos capítulo 1. Dio una lista de pecados, de cosas malas, abominables que hacen los gentiles. Pero ahora está hablando de personas que se creen justas. Ya sea que su justicia provenga de su teología correcta, de su fe correcta, o ya sea que su justicia provenga de sus maravillosas buenas obras, pero al final tienen una justicia propia y dice que practican lo mismo. Al final también son pecadores. Y entonces dice, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a sus acciones. Cuando hablamos de las acciones o de las obras, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de amor, misericordia, paciencia, bondad, ¿sí? No solo estamos hablando de acciones muertas. Muchas veces en la religión la gente tiene ciertas obras buenas que son encomiables a los ojos de Dios, quizás, pero les falta realmente la actitud de temer a Dios y querer hacer justicia, ¿sí? Cuando nos paremos delante del Señor y seamos juzgados de acuerdo con nuestras obras, como aquí dice, ¿sí? Nuestra vida va a ser juzgada de manera muy independiente de cómo se porte otra gente, ¿sí? No hay lugar para nosotros de convertirnos en jueces nosotros mismos, menospreciando o condenando a otros con este corazón de orgullo. ¿Sí? Solo existe lo que agrada a Dios y lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Ahora, no hay nada de malo con darse cuenta y con incluso hablar o proclamar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. En esta sociedad de hoy en día, tristemente, si tú mencionas algo, un pecado, siempre tendemos a decir, bueno, no estoy juzgando, solo estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque la gente se ha vuelto hipersensible, ¿sí? Y cuando digo hipersensible, no quiero decir que son sensibles a la voz de Dios, sino que son hipersensibles a que para ellos prevalece tanto en su corazón la maldad y su egoísmo, que su corazón siente una condenación fuerte tan solo con mencionar algo que está equivocado. Luego se sienten aludidos, se sienten golpeados, se sienten entenebrecidos, se sienten como atravesados con una bala y dicen, no me juzgues, no me condenes, ¿sí? Un hombre justo no se ofende cuando escucha acerca del pecado. Un hombre justo reconoce que es pecador, pero enfrenta esas cosas para vencerlas en Cristo. Un hombre injusto, el injusto explota cuando alguien habla en contra del pecado, en contra de lo equivocado. Y es lo que la sociedad del día de hoy hace. Son hipersensibles, no sensibles a la voz de Dios en una buena manera, sino que son hipersensibles. Pero Dios no está buscando esa gente que sea sensible en ese sentido. Él está buscando gente que sea sensible a su voz. Y Dios habla cosas duras, ¿sí? Pero el verdadero justo no se siente ofendido al oír esas cosas duras que habla Jesús. Sí, hoy en día ya es difícil hablar del pecado o mencionar una palabra señalando algún pecado. Ya es difícil incluso cuestionar a alguien porque inmediatamente se ponen enojados u ofendidos, lloran, me estás juzgando, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras, vamos a ser sensibles, no sensibles en el sentido de sentirnos ofendidos, sino sensibles en el sentido de estar abiertos y atentos a cuál es la voluntad de Dios para nosotros y ponerla
en práctica en nuestras obras. ¿Sí? Y que cuando se nos señale algo, vamos a agradecerlo. Porque sabemos que seremos juzgados de acuerdo con nuestras acciones. Y no es nuestro papel poner en la balanza a la gente y evaluarla, ¿verdad? Y juzgarla y exaltarla. No estoy diciendo esto, ¿verdad? Esta semana estuve pensando cómo es difícil para nosotros como humanos ser jueces. Es difícil discernir lo que realmente sucedió en un asunto, ¿sí? A veces con la información que tenemos en un problema, por ejemplo, a veces nos pronunciamos a favor de una persona, pero si tan solo tuviéramos un poquito de inocencia, nos daríamos cuenta que no es tan fácil, ¿sí? Y es difícil discernir. Las autoridades aquí todavía usan la pena de muerte en algunos lugares. Y todavía existe la cárcel y no estoy en contra de esto, pero es difícil discernir cuando alguien realmente es inocente y cuando alguien es culpable. ¿Sí? Y esto es así. ¿Cuán difícil es en un sentido natural tan solo para un hombre? Imagínense, y ha pasado, lo he escuchado que ha sucedido. Hombres inocentes que van a la cárcel y pasan años en la cárcel, pero eran inocentes. Y se tomaron decisiones o se pasaron juicios o se separaron de ellos. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a que eran culpables. Y en nuestras mentes y nuestros corazones así lo creíamos. Pero al final se demostró su inocencia. Y es lo mismo en el sentido espiritual, ¿sí? Jesús habla de que seremos juzgados en la manera como juzgamos. A veces somos tan duros para juzgar, pero no tan duros para juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo, verso 7. Lo que va a pagar Dios a cada uno, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a detenernos ahí una vez más. Dios es bueno y Dios es justo. Y podemos tomar la bondad de Dios como algo positivo. De hecho, es positivo. Pero su bondad también puede ser algo muy negativo cuando estamos en el lado contrario de Dios, ¿sí? Dios es fiel, Dios es misericordioso, porque Él está lleno de gracia y de bondad. Sin embargo, cuando estamos fuera de esas cosas, de la bondad y de la verdad y de lo que pertenece a Él, resulta mal sobre nuestras cabezas. Estos versículos de los que hemos hablado hablan acerca de perseverar en bien hacer. Sí, los jóvenes, los versículos que tenían, hablaban de esto también. Y de hombres que fueron fieles y que podemos ver su ejemplo. Estos hombres que simplemente estaban haciendo lo que Dios esperaba de ellos y que sencillamente eran fieles y que los vemos como un ejemplo de diligencia en nuestras responsabilidades. Hombres como Gedeón, ¿sí? Que dice que estaba en la era trabajando con el trigo o el grano y Dios lo encuentra y lo llama y lo usa de manera poderosa. ¿Sí? Otros ejemplos que se mencionaron, hombres como David, que era menospreciado, no lo tomaban en cuenta sus hermanos, sin embargo fue fiel cuidando a las ovejas, fue fiel en lo poco,
Un poquito aquí y otro poquito allá, pero quedó fiel y al final conquistó al gigante. Vemos ese tipo de ejemplos. Pero no solo es por eso que Dios los llamó. Sí, animamos a los jóvenes a cumplir con sus deberes, pero Dios llamó a esos hombres no solo porque cumplían con sus deberes de manera fiel. Sí, no fue necesariamente por eso que Dios los pudo usar. Sí, era una parte importante, pero Dios los pudo usar porque estaban oyendo a Dios. Claro que parte de oír a Dios es cumplir sus tareas. ¿Sí? Ahí te das cuenta de la diferencia. ¿Ahí te das cuenta? ¿Sí? Aquí hay un elemento que se llama la fe. La fe también es oír a Dios. La fe, ¿sí? No es lo suficientemente bueno que puedas cumplir tus deberes, como los que dicen que somos salvos solamente por obras. ¿Sí te das cuenta? Sí, como dijéramos, bueno, como voy a ser juzgado por mis obras, pues voy a tener obras perfectas y ya. No. Dios está buscando a aquellos que oigan su voz. ¿Cuántas veces dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga? Si no solo es un hombre justo, o justo no es el hombre solo que está tratando de hacer todas sus obras perfectas. ¿Sí? Justo es el hombre que vive por la fe, que tiene fe, que está oyendo la voz de Dios y haciendo caso de ella. Y obviamente haciendo las obras que son agradables delante de él, ¿sí? Cuando Moisés vio la zarza ardiente, vio este milagro, ¿sí? Porque Moisés pudo discernir, pudo escuchar, este es Dios que me está llamando. El apóstol Pablo cayó de su asno y la Biblia dice que se quedó ciego, dice que vio una luz más brillante, aún a mediodía cuando el sol está en todo su esplendor y su cenit. Pero dice que solo Pablo oyó la voz, dice que los demás oyeron algo, pero solo Pablo comprendió el mensaje. ¿Sí? Esa es la fe. La gente se queda atrapada en batallas y pierden la guerra. Porque la guerra consiste en que este hombre escuche a su Señor, siga a su Señor. Estos hombres que fueron llamados por Dios no crearon algo de manera artificial para poder lucir como justos, ¿verdad? No crearon obras de manera artificial, pero tampoco creyeron que solo por tener una fe intelectual o una teología correcta iban a estar bien con Dios. No, ellos estaban atentos a la voz de Dios y estuvieron esperando muchas veces a que Dios les llamara. Y muchas veces aún se sorprendieron, ¿sí? Como Moisés, se sorprendieron de que Dios los pudiera usar porque Dios ya había hecho trizas sus sueños y sus aires de grandeza. Y solo cuando ellos habían perdido toda esperanza en sí mismos, pero seguían oyendo a Dios, fue cuando Dios los llamó. Cornelio, fíjense, esto me llama la atención. Las oraciones de Cornelio fueron oídas, leímos en Hechos. Pero ¿cuántas veces crees tú que él oró y oró y oró y sus oraciones no fueron oídas? Ahí no dice el pasaje durante cuánto tiempo estuvo orando, ayunando y dando limosnas. Ahí no dice el pasaje durante cuánto tiempo estuvo temiendo a Dios y haciendo justicia delante de Él. Y sus oraciones parecían no ser oídas. ¿Sí? Pero Dios estaba escuchando. Dios estaba escuchando. Dios estaba escuchando. Y conforme Dios escuchaba a Cornelio orar, Cornelio, aunque sentía que tal vez Dios no lo oía, seguía fiel, seguía orando, seguía dando limosnas, seguía temiendo a Dios. No porque creía que estaba ganando méritos por medio de eso,
o ganándose el favor de Dios por medio de eso, sino porque él sabía que eso era lo correcto y esperó en Dios hasta el momento en el que Dios le habló a través de Pedro. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Hechos 14, 20. Desde el 19 voy a leer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pienso que aquí en este punto, es donde nos damos cuenta de que estamos en una batalla. ¿Sí? Mientras estamos peleando las guerras teológicas de que si es por fe, si es por obras, si es esto, si es calvinismo, si es arminianismo, ahí no hay mucha tribulación, solo hay discusión sobre palabras. No se necesita ni mucha fe, ni muchas obras, ni muchas tribulaciones para defender o una postura o la otra, ni tampoco para balancearlas o equilibrarlas. Podemos discutir contra el partido contrario sobre la doctrina o sobre muchas cosas. Pero el parteaguas es cuando tú de verdad adquieres la fe verdadera, de verdad confías en Dios con la fe bíblica, te empiezas a familiarizar con la tribulación. Si recordamos que Jesús habla de él en Isaías y dice que era un varón de dolores experimentado en quebrantos, ¿sí? Jesús no lucía como las personas religiosas de hoy, ¿verdad? Aquellos santos católicos que quieren ser salvos por obras y son admirados por todos. Tampoco lucía como los teólogos protestantes o evangélicos que predican que uno es salvo solo por la fe, cómodos desde su púlpito con su traje. No, Jesús tenía fe en su Padre y Él conoció el dolor, Él conoció la tribulación, ¿sí? Déjame decirte algo, si te la pasas todo el día orando en tu armario o en una montaña, no creo que conozcas mucho la tribulación, porque ahí no te va a llegar la tribulación. Tampoco creo que escuches mucho la voz de Dios. La semana pasada predicaba yo acerca de Jesús diciendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? La mayoría de la gente religiosa del mundo en el día de hoy jamás dirían algo como eso. ¿Por qué? Porque eso demostraría que no tienen fe y van por el mundo alabando, agradeciendo a Dios, dando gracias que tienen todo, dando gracias que son justos, dando gracias por su salvación. Pero recuerda, hablamos acerca de las aguas vivas, la esperanza verdadera, la fe verdadera. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, les exhortaron, fíjense bien, les exhortaron a que permaneciesen en la fe. Estamos hablando de la fe y las obras. Y después dice, acompañado con la fe, les dijeron, es absolutamente necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Esa es la fe verdadera, agarrarse de Dios, aún en medio de esto. Padre, te damos gracias otra vez por tu amor, misericordia y bondad. Pedimos tu ayuda para serte fieles, para darte la gloria a ti con todo lo que somos y tenemos. Ser una luz en este mundo, Señor. Y gracias otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.